Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 11 de julio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, pues la decisión de los Estados Unidos de colocar misiles de largo alcance en Alemania, lo cual es una medida que es una medida bastante fuerte, considerando que no se ha tomado una decisión de este tipo desde el final de la Guerra Fría. Y bueno, también, como saben, hoy culminó la cumbre de la OTAN. Vamos a estar abordando sobre ese tema. Y en el campo de batalla muchas actualizaciones, sobre todo la caída de dos importantes localidades bajo el control del ejército ruso y una ciudad bien importante que está a punto de caer. Eso y mucho más en el programa de hoy, así que acompáñenme, pues que tenemos mucho, pero mucho que actualizar con ustedes. Antes de irme al campo de batalla, quería simplemente responder a uno de los suscriptores que estaba preguntando sobre el tema de qué significan estas zonas verdes que están aquí en este mapa, y eso básicamente es, bueno, muchos mapas hablan de esto, muchos medios lo informan así de esta manera. Estas fueron las regiones o parte de las regiones que Rusia estuvo controlando al principio de la operación militar especial, pero que, por ejemplo, aquí, esta zona en Kiev, esta zona en Chernigov, esta zona en Sumy, esta zona en la región de Kharkov y esta zona en la margen derecha del Dnieper, en Kherson, fueron zonas, y también parte incluso de Zaporizhia, fueron áreas, parte de las regiones de estos oblasts, que es como se llama en Ucrania, que Rusia había controlado inicialmente al inicio de la operación militar especial y que por una razón u otra después ya no controló más. Por ejemplo, sobre todo esta parte al norte de Kiev, la parte de Chernigov, que fue donde primero se empezaron a retirar, y bueno, ya saben, en la contraofensiva de Ucrania en el año 2022, aquí en Kharkov y sobre todo en Kherson también. Eso para los suscriptores que preguntaban sobre el tema de qué significan estos colores verdes aquí en este mapa. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí, vamos a comenzar porque tenemos mucha información que mostrar con ustedes, y es que Estados Unidos va a desplegar misiles de largo alcance en Alemania. Sí, Estados Unidos da un paso más hacia la escalada y va a desplegar misiles de largo alcance en Alemania. Esta es la primera vez que Estados Unidos da un paso de este tipo desde el final de la Guerra Fría. Y sí, amigos, así esto sigue escalando y tal vez esto termine en una guerra que nadie quiere, una guerra nuclear, esperemos que no, pero en una declaración conjunta de Alemania y los Estados Unidos, en medio de todo esto de la cumbre de la OTAN y todo lo que está sucediendo en Washington, funcionarios de Berlín y Washington dijeron que el despliegue esporádico es una preparación para el despliegue a largo plazo de una variedad de armas, incluidos misiles SM-6, misiles de cruceros Tomahawk y en el futuro incluso armas hipersónicas que tienen un alcance significativamente mayor que las actuales armas terrestres y sistemas en Europa. Según Bild, los misiles de crucero estadounidenses pueden volar largas distancias y destruir objetivos militares en territorio enemigo. Pueden ser centros de mando, búnkeres e instalaciones de radar. Los Tomahawk se lanzan desde lanzadores móviles, barcos submarinos y bueno, el alcance de los misiles de crucero estadounidenses es de hasta 2.500 kilómetros, lo que significa que en teoría incluso pueden llegar a Moscú. Queridos amigos, observen cómo Estados Unidos escala la situación, aprovechándose de la situación de lo que está ocurriendo en Ucrania, pues ahora Alemania y Estados Unidos se ponen de acuerdo para desplegar misiles de largo alcance en Alemania. Y ojo con esto, porque esto es una medida que desde el final de la Guerra Fría no se toma ningún tipo de medida de este tipo. Recuerden que hay tratados de estos que no fueron renovados y que, bueno, la administración Biden está, digamos, haciendo todo por la confrontación con Rusia. Debo decirlo así, no, esperemos que si el noviembre, en las elecciones, que igual, repito, la administración estadounidense siempre va a querer desgastar a Rusia de una manera u de otra, pero lo cierto es que la administración Biden al menos está haciendo todo lo posible porque esto siga escalando y siga escalando. Y veamos, por supuesto, la respuesta de Rusia, que ya hoy, en la voz del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el señor Sergei Ryabkov, expresaba directamente que sin nervios ni emociones, Rusia va a desarrollar una respuesta militar, sí, no es una respuesta de otro tipo, es lo que lleva, una respuesta
militar a la amenaza de los Estados Unidos y Alemania. Expresó la opinión de que estas acciones tienen como objetivo dañar la seguridad de la Federación de Rusia. Así expresaba el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Ryabkov. Sí, así que miren cómo está esto. Rusia evidentemente no se va a cruzar de brazos, sino que va a responder, y está en todos sus derechos, de tomar medidas técnico-militares, medidas militares de manera general ante esta amenaza creciente, en este caso de los Estados Unidos y Alemania. En otro orden de información, hoy concluía la cumbre de la OTAN que estuvo desarrollándose, tuvo sus sesiones durante los días 9, 10 y 11 de julio, por lo tanto hoy concluye. La OTAN hoy también daba su declaración sobre esta cumbre y decía varios puntos, ¿no? Los países de la OTAN publicaron una declaración conjunta tras esta cumbre que contiene declaraciones sobre lo que es el futuro de la llamada Ucrania en la alianza y sobre las relaciones actuales de Rusia. Ucrania está en el camino hacia la membresía de la OTAN. La OTAN ha confirmado que Ucrania está en un camino irreversible hacia su ingreso a la alianza. Sin embargo, solo se enviará una invitación para unirse cuando los aliados acuerden que Kiev ha cumplido todas las condiciones necesarias. Respecto a este punto, solo quería agregar, queridos amigos, que recuerden que hay varios países que no quieren que Ucrania esté en la OTAN. No solamente es Hungría, o sea, Hungría, con Víctor Orbán, no están de acuerdo con esto, tampoco está de acuerdo Eslovaquia, que es parte también de la OTAN, bajo el mandato del primer ministro Robert Fico, pero también recuerden que hace un par de días mostrábamos aquí que el propio Macron afirmaba que ni los Estados Unidos ni Alemania querían que Ucrania estuviera en la alianza. Es decir, hay mucha división en la OTAN ahora mismo para que Ucrania pueda ser parte de la OTAN. Y lo primero que sucede es que Ucrania es un país en guerra. Y bueno, imagínense, ya lo hemos dicho varias veces, no pueden incluir un país que esté en guerra como parte de la OTAN. Pero, importante, lo otro que debemos decir con respecto a este particular es lo siguiente, y es que independientemente de todo eso, aun cuando Ucrania no esté en guerra, saben que esto es una medida que que fueron las causas, una de las causas principales de la operación militar especial que Rusia comenzó en el año 2022 y que evidentemente ellos conocen, más allá de lo que digan en las sesiones y que digan que Ucrania va a tener un camino iluminado, pues están conscientes de que eso es tal vez para Rusia una línea roja que estaría Rusia completamente decidida hasta llevar hasta el límite esta operación militar especial con tal de que Ucrania no sea parte de la OTAN. Además decían que tienen nuevas medidas para apoyar a Ucrania. Entre estas medidas la alianza anunció 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania y garantizar un nivel sostenible de asistencia en materia de seguridad. Se creará una misión para ayudar en la seguridad y el entrenamiento del ejército ucraniano y se nombrará un alto representante civil de la OTAN para Kiev. O sea, un alto representante civil de la OTAN para Kiev. Es decir, se va a acabar la guerra y van a seguir con un representante civil para Kiev, van a anunciar los 40.000 millones de euros en el 2025 para apoyar a Ucrania, es decir, va a seguir, por supuesto, esta ayuda financiera a Ucrania, que por supuesto en parte también es en armamento. Esto fue otra de las decisiones que se tomó. Y bueno, también se ha hablado de las relaciones con Rusia. En esta declaración se afirmaba que Rusia iba a ser la principal amenaza para los países de la OTAN y que el conflicto en Ucrania había socavado la seguridad global. Al mismo tiempo, la OTAN estaba dispuesta a mantener canales de comunicación con Moscú para minimizar los riesgos y evitar una escalada. Yo no veo para nada que estén evitando una escalada. Al contrario, cada día se toman más medidas que lo que hacen es impulsar la escalada. Es decir, el Reino Unido decide que pueden atacar con Storm Shadow territorio ruso. Estados Unidos decide que pueden atacar con armas estadounidenses territorio ruso. Es decir, cada medida, o Polonia ahí impulsando la decisión de que derribaran misiles rusos en espacio aéreo ucraniano. Si nos damos cuenta, o sea, ¿qué canales de comunicación existen hoy? No hay ninguno, y ni van a existir tampoco en el futuro. Si la OTAN, básicamente unos pocos países de la OTAN están tratando de llevar al mundo a una tercera guerra mundial, empezando por Polonia, ¿sí? Pero bueno, expansión de la OTAN. La alianza pretende seguir ampliando la cooperación en los Balcanes y el Mar Negro, así como reforzar su presencia en Oriente Medio y África. Yo me pregunto, la OTAN no es una organización del Atlántico Norte, no es una organización que está constituida por países de Europa. ¿Qué hace la OTAN en África? ¿Qué hace la OTAN en Oriente Medio? ¿Alguien me puede decir? Es que la OTAN está metido incluso en América Latina, y podrán decirme que no, muchos, pero sí. Hay países, que no voy a decir sus nombres, pero hay países que tienen un montón de bases de los Estados Unidos en América Latina, ¿sí? En la región de América Latina, ¿no?
Porque sabemos, bueno, evidentemente Estados Unidos y Canadá son parte de la OTAN, pero desde México hasta Argentina, Chile, Uruguay no son parte de la OTAN, ¿no? Pero bueno, no sé qué se le ha perdido a Estados Unidos en América Latina, no sé qué se le ha perdido en África y tampoco en Oriente Medio. Pero bueno, la alianza pretende seguir ampliando la cooperación, dice que la cooperación en los países de los Balcanes y el Mar Negro, ¿no? Así está esta declaración de la OTAN, entre otras cosas, con esta cumbre que finalizaba hoy, pero como pueden ver, en ningún caso dice que Ucrania va a ser parte de la OTAN en este año ni el año que viene. Saben que no va a haber cómo incluir a Ucrania en la OTAN. Hablan de un camino irreversible, pero no hay forma de ponerse de acuerdo. Ayer les mencionaba, en el programa de ayer se los mencionaba, que la OTAN también iba a dar una declaración sobre China. Dicho y hecho, la OTAN no cede. Por eso decía que China no puede confiarse de la OTAN. Y precisamente la OTAN ya daba su declaración donde estaba acusando a China de apoyar a Rusia. Tienen una declaración, los 32 países, una declaración conjunta donde, bueno, se acusaba a China de estar apoyando a Rusia. Incluso le dieron un calificativo, ¿sí? Un calificativo que se llamó cómplice decisivo de Rusia. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que China rechazaba estas acusaciones de la OTAN por soportar a Rusia en la guerra de Ucrania. China respondió duramente a Occidente por la declaración de la OTAN, donde Beijing fue llamado cómplice decisivo de Rusia en la guerra contra Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores chino calificó estas acusaciones de parciales, difamatorias y provocativas. Sin ninguna evidencia, la OTAN continúa difundiendo mentiras fabricadas por Estados Unidos, difamando abiertamente a China, sembrando discordia entre China y Europa y socavando la cooperación chino-europea. Esto decía el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el señor Lin Yang. También pidió a la alianza que no se involucre en Asia. Demasiado tarde. China. Hemos advertido aquí, y ustedes lo saben, que la OTAN, o sea, Estados Unidos es parte de la OTAN y, bueno, yo estoy seguro que tal vez otros más países van a estar moviéndose ahí, sobre todo el Reino Unido, que sigue todo lo que hace Estados Unidos en Asia. Así que demasiado tarde, por eso decía, no se pueden confiar de la OTAN los chinos, no se pueden confiar, y bueno, la OTAN ya ha incluido a China en el eje del mal. La OTAN ya va a estar con esta narrativa y va a continuar con esta narrativa. Los chinos no van a poder hacer nada para cambiarlos, así que los chinos tienen que acabar de definir y manifestar su posición de que, sí están apoyando a Rusia y no pasa nada. Al final hay 32 países, 50 países que están apoyando a Ucrania. Rusia tiene todo el derecho a ser apoyado por China, ¿sí? De todas maneras, aunque Beijing diga que no, ya la OTAN lo está considerando cómplice de Rusia. ¿Qué les parece? En otro orden de informaciones, IGNES publicaba hoy que los rusos han encontrado un punto débil en el frente y se están formando pinzas alrededor de Toretsk. Sí, amigos. Y es que, como le hemos mencionado en nuestro canal varias veces, el frente de Toretsk arde. El frente de Toretsk se derrumba. Y es que el plan táctico de Rusia, en este caso, era capturar la carretera Konstantinovka-Pokrov desde Ocheretino y fragmentando las defensas de Chasiv Yar, rodeando a un grupo de tropas de las tropas ucranianas, ¿no? Y básicamente lo que está queriendo decir este artículo es que Rusia, después de capturar Toretsk, podrán trasladarse a Konstantinovka, Kramatorsk y Slaviansk. Además, si Rusia captura Chasiv Yar, también podrán acercarse a Kramatorsk, Konstantinovka y Slaviansk. De ahí la presión por parte de Rusia y la importancia que Rusia le da a la ciudad de Chasiv Yar y a la ciudad de Toretsk, que es una ciudad sumamente importante en todo este frente, ¿no? Como saben, bueno, las tropas rusas, en este caso, se van acercando cada vez más a Toretsk y los miembros de la 95 Brigada Aerotransportada Ucraniana afirman, ¿no?, que los ataques por parte de Rusia vienen de todos lados y que la situación es extremadamente grave. Además que las tropas rusas están utilizando tácticas probadas con éxito en Avdiivka que les permiten avanzar gradualmente. Lo dicen los propios ucranianos. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice un ucraniano, no en el campo de batalla, sino un ucraniano, una persona evidentemente nacida en Ucrania, ucraniano, que se llama Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, ¿qué quiere? Pues quieren potenciar una nueva cumbre donde Rusia participe, pero están apurados, están desesperados y quieren que esta cumbre se realice antes de las elecciones en los Estados Unidos. Sí, amigos, sí. Ucrania está desesperada ahora por realizar una cumbre donde participe Rusia, pero Ucrania quiere que sea antes de las elecciones de los Estados Unidos.
por supuesto, son muy inteligentes los ucranianos, ¿no? Saben que todo puede cambiar después de las elecciones, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta Bloomberg. Vamos a traducirlo aquí al español y en el español significa que Ucrania busca una nueva cumbre con Rusia antes de las elecciones de los Estados Unidos. La reunión en Suiza no logró ganar a naciones claves del sur global y que otra presidencia de Trump podría poner a Ucrania en desventaja. Lo dice Bloomberg. Ucrania quiere convocar urgentemente, es urgente, una cumbre de paz. Kiev tiene prisa por celebrar esta segunda cumbre porque teme que la victoria de Donald Trump en las elecciones, o la posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre, pues pueda cambiar la situación. Y esto lo sabe Ucrania, por eso están desesperados. Al mismo tiempo, algunos funcionarios estadounidenses dudan de que se celebre la cumbre con la participación de Ucrania y Rusia. Ucrania quiere invitar a Rusia, conoce que no es posible una negociación sin Rusia, saben que fue muy criticado cuando hizo la negociación anterior sin invitar a Rusia, Ucrania lo sabe, y bueno, ahora quieren hacerlo, pero rápidamente, antes de que llegue Donald Trump, porque están conscientes de que el tablero geopolítico mundial va a cambiar bastante, al menos con la administración una posible administración del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que como saben es el candidato republicano a las elecciones en noviembre, ¿no? Así que habría que esperar a ver qué es lo que sucede, pero viendo todo esto y viendo la desesperación que tiene Kiev en realizar una segunda cumbre de paz, pues Rusia inmediatamente respondía. ¿Y qué decía Rusia? Lo siguiente: Rusia no va a participar en la cumbre sobre Ucrania. La respuesta es no. Rusia no participará en la próxima cumbre sobre Ucrania. Esto lo decía el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Moscú cree que impulsarán la fórmula de ultimátum y callejón sin salida de Zelensky, ignorando otras iniciativas. Esto decía Mikhail Galuzhin, que es, en este caso, el viceministro de Asuntos Exteriores. Esta es otra manifestación de fraude. No aceptamos tales ultimátums y no vamos a participar en esas cumbres, dijo el adjunto de Sergei Lavrov. El nuevo acontecimiento en Rusia se considera un intento de rehabilitarse del fracaso en Suiza. Ahí lo pueden ver, queridos amigos. ¿Y por qué llaman esto a la fórmula del ultimátum de Zelensky y el callejón sin salida? Porque, como todos saben, Zelensky quiere recuperar todos estos territorios, ¿sí? Ni siquiera, o sea, estamos hablando de las fronteras del año 1991, territorios donde ya Rusia controla, territorios donde ya la población de aquí, que siempre habló ruso, quiere seguir hablando ruso, y donde en su mayoría apoyan a Rusia, ¿sí? Territorios que, además, debo decirlo así, Ucrania no ha hecho nada para, digamos, ganarse a la población. Por ejemplo, en Donetsk siguen atacando a la población civil de Donetsk, siguen atacando a la población civil en Lugansk, siguen atacando y muriendo civiles en Zaporizhia y Kherson, y también en Crimea. O sea, ¿de qué manera entonces Zelensky pretende recuperar todos estos territorios? De ninguna manera. Ni emocionalmente, ni por supuesto físicamente, ¿no? Pero bueno, Rusia no va a participar en esta cumbre que quiere hacer Ucrania de manera desesperada, y así lo expresaba el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. Por lo tanto, Zelensky, esto es un tiempo perdido. Si quiere invitar a Rusia a una segunda cumbre, no va a suceder, al menos con Rusia presente en la llamada Cumbre de la Paz de Zelensky. En otro orden de informaciones, hoy Político nos contaba esto, muy interesante, con esta imagen que la quise traer porque me parecía muy divertida, la verdad. Aquí vemos a Emmanuel Macron, aquí vemos a Tusk, el polaco, ¿sí? Y aquí vemos a Olaf Scholz, imagínense, ¿no? El primer ministro polaco, vemos al presidente de Francia y al canciller alemán. Como pueden ver, ciego, sordo, mudo, ¿verdad? Ciego, sordo y mudo. Y aquí está ¿quién? El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Saben que Orbán está haciendo todo lo posible por impulsar la paz. Ha sido muy criticado, ofendido, de verdad ha sido cuestionado Viktor Orbán. Sin embargo, yo desde este canal defiendo la posición de Orbán. Al menos si se trata de tratar de alcanzar la paz, pues yo estoy de acuerdo con eso. Y es que es lo único que ha hecho Orbán en los últimos días, ¿no? Viajar a Kiev, viajar a Moscú, luego viajó a China, ahora anda por Washington. Quiere lograr la paz, Orbán, o por lo menos una solución a la paz, ¿no? Pero esto no le gusta a la Unión Europea. En la Unión Europea no se puede hablar de paz, no se puede hablar de paz. Está prohibido, es un tema vetado completamente, no se puede mencionar la palabra paz. A determinados
presidentes, cancilleres y primeros ministros lo que le importa es la guerra. Alguna tajada bien grande están sacando de todo esto cuando no se puede hablar de paz en Europa y ellos solo quieren hablar de la guerra. Y es que la Unión Europea está furiosa con el rebelde Orbán, pero lucha por frenarlo. Bruselas está molestísima con Budapest, pero el líder húngaro parece saber exactamente hasta dónde puede llegar sin sacar consecuencias reales. Los países de la Unión Europea han descubierto cómo castigar, así lo dicen, castigar a Hungría por reunirse con Putin. Los países de la Unión Europea reprendieron a Hungría por las visitas del primer ministro Víktor Orbán a la Federación de Rusia y China. Debido a estas visitas, Budapest perdió la confianza de los países de la Unión Europea. Esto escribía el medio político, y aquí se lo estamos trayendo, se lo estamos mostrando. Ahora, los países de la Unión Europea han amenazado a Hungría con consecuencias prácticas. A saber usted cuáles son esas consecuencias prácticas, ¿no? Si Orbán continúa con sus políticas actuales, que comenzaron con viajes alrededor del mundo, sobre la cuestión de Ucrania. Por ahora, así decía, estamos hablando de un posible boicot a las reuniones ministeriales de la Unión Europea organizadas por Hungría, pero es posible una resistencia aún más dura por parte de Bruselas si el primer ministro húngaro cruza aún más las líneas rojas. Así expresaban, ¿no? O sea, para Europa no se pueden cruzar las líneas rojas, pero en las de Rusia sí se pueden cruzar, ¿verdad? Sí pueden cruzar todas las líneas rojas de Rusia, pero las de Europa, ¿qué va? No se puede cruzar la línea roja de Europa. ¿Y cuál es la línea roja de Europa? No se puede hablar de paz, hay que hablar de la guerra. Pero mientras todo esto sucede, Víktor Orbán hace caso omiso de estas palabras. Víktor Orbán aparentemente se burla de todo esto, y es que Víktor Orbán visitará a Donald Trump en Florida después de la cumbre de la OTAN. Y como esta cumbre de la OTAN ya ha concluido, pues posiblemente ya Víktor Orbán esté camino a reunirse con el expresidente Donald Trump. Asimismo, esa es la manera en que Víktor Orbán le responde a todos estos políticos de la Unión Europea que están molestos con Orbán por simplemente querer la paz. Y es que Orbán, que se ha convertido en el mediador entre Putin y Trump, se va a reunir con el expresidente estadounidense tras la cumbre de la OTAN. Esto expresaba Bloomberg, y el primer ministro Víktor Orbán, que realmente ha hecho una gestión bastante fuerte en los últimos días, pues es posible que esta visita aumente las preocupaciones de que el líder húngaro esté trabajando como mediador entre Putin y Trump. Esto escribía la agencia. Hay sospechas de que Víktor Orbán podría ser el mediador entre Putin y Trump, y una vez llegado Trump a la Casa Blanca, pues lleguen ya a, una negociación ya avanzada, lo cual no le va a gustar para nada a Ucrania. Orbán también se reunió recientemente con Putin, el presidente chino Xi Jinping y Zelensky como parte de su misión de paz. Estados Unidos y la Unión Europea lo critican, lo cuestionan por sus relaciones amistosas con Putin, pero no solamente eso, sino que lo cuestionan simplemente, repito, por querer la paz. En otro orden de informaciones, queridos amigos, Business Insider nos decía que Rusia ha reconstruido su máquina de guerra más rápido de lo que esperábamos. ¿De lo que esperábamos quién? Por supuesto, los países de la OTAN. Y ahora está lanzando proyectiles de artillería a un ritmo vertiginoso. Esto decía un funcionario de defensa de la OTAN. Rusia ha reconstruido exitosamente su economía en etapa de guerra mucho más rápido de lo esperado, y ahora están produciendo muchas más munición de artillería que antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Esto decía el martes un jefe de defensa de la OTAN. Antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, Moscú producía hasta 400.000 cartuchos de 152 milímetros al año. Estos pueden dispararse desde cañones de bus remolcados de la era soviética, pero desde entonces esa cifra ha aumentado a 2 millones de disparos al año. Imagínense, ¿no? 2 millones de disparos al año. Esto decía el ministro de Defensa Nacional de Lituania. Antes eran 400.000 cartuchos al año, y Rusia ha aumentado a 2 millones de disparos al año, solo los que disparan. Todavía le quedan más en reserva. Si le sumamos a eso los que les está enviando Corea del Norte, entonces, tienen para muchos años. Se están moviendo bastante rápido. Esto decía el primer ministro o el ministro de Defensa Nacional de Lituania durante una mesa redonda organizada con políticos y el medio de televisión alemán Welt al margen de la cumbre de la OTAN en Washington. El presidente ruso Vladimir Putin ha tomado medidas significativas para llevar la economía del país a lo que los expertos han descrito como una posición de guerra al
estilo soviético. La primavera pasada, por ejemplo, reorganizó el liderazgo militar de Moscú para impulsar la producción de la base industrial de defensa y apoyar la producción masiva de armamento. Como pueden ver, los medios occidentales cada vez más reconocen que Rusia realmente está con una economía que está preparada para esta guerra por mucho tiempo. Una guerra de desgaste, quien sale perdiendo es Ucrania, y al parecer también los países de la OTAN, que no están preparados para esto. Los países de la OTAN estaban adaptados a realizar operaciones rápidas, de combatir contra enemigos débiles, destruirlos, vencerlos rápidamente, pero se han encontrado con un enemigo de verdad, un ejército fuerte, que les ha bajado la efectividad de sus armas, de sus superarmas, de las famosas superarmas de la OTAN, que supuestamente eran invencibles, y han demostrado ser todo lo contrario. Pero bueno, Rusia ha logrado enfrentarse a todo este tipo de armamento. Rusia, no solo eso, ha logrado producir más armas que toda la OTAN, o sea, por lo menos más municiones, y pueden ver que en este artículo se mencionaba de que Rusia ha aumentado esa producción de 400.000 y ha aumentado incluso a 2 millones y más, cuando varios países de la OTAN no pueden llegar ni siquiera a 1 millón. Entonces, imagínense, ¿no? Si a esto le sumamos, repito, el apoyo de Corea del Norte, que ya dijo abiertamente que va a apoyar a Rusia, pues entonces estamos llegando a la conclusión de que, evidentemente, tal y como dice este artículo, pues Rusia ha reconstruido pues sus máquinas de guerra más rápido que lo que esperaban los países de la OTAN. Muy contrario o muy diferente a lo que pensaban hace mucho tiempo estos mismos países. Pero bueno, amigos, así son las cosas. Y bueno, dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla. Nos vamos a la zona de operaciones, pero antes de irnos a la zona de operaciones, les pido a los amigos que ven Frente Militar y Geopolítico, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito, pues les hago la invitación a que se sumen a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando los videos, las notificaciones de los videos que estamos tratando de publicar de manera diaria, ¿no? Adicionalmente, recuerden que estamos dejando también nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico y también nuestro link del canal de Telegram, si se quieren sumar para ver muchos de los videos que colocamos aquí como parte de nuestros programas. Agradezco a las personas que nos han apoyado con los Super Thanks, Super Chats, que de verdad son una gran ayuda para este canal. A todos ustedes, muchas gracias por su apoyo a Frente Militar y Geopolítico. Dicho todo esto, amigos, nos vamos ya al campo de batalla. Sé que están deseosos de saber muchas de las actualizaciones que han estado ocurriendo hoy y nos vamos al frente del noreste. Vamos a la zona de operaciones, pero nos vamos al frente del noreste fundamentalmente porque hay mucha información que actualizar. Y bueno, queridos amigos, vamos a comenzar directamente por el frente de Lixi, o sea, la zona de operaciones en Lixi, Volchansk. Comenzamos por Lixi. Norte de Lixi, Livoke. ¿Qué está sucediendo en Livoke? Las tropas ucranianas, luego de establecerse aquí, han tratado de romper la defensa rusa que todavía queda al norte de Livoke y están tratando de rodear a las fuerzas rusas. Las tropas ucranianas se encuentran justo en estas posiciones y controlan esta carretera que está aquí y tratan de rodear a las fuerzas rusas. De esta manera se están tratando de mover las tropas ucranianas y de esta manera. Les ha resultado difícil porque en las últimas horas las tropas rusas han observado todos estos movimientos y están directamente atacando las posiciones ucranianas en toda esta zona que vemos aquí, dentro de la localidad de Livoke, pero en la parte norte, como podemos observar, están estos drones atacando directamente a las posiciones ucranianas dentro del norte de Livoke. Importante decir aquí que las tropas rusas, independientemente de toda la presión que han estado ejerciendo las tropas ucranianas, han tratado de defenderse y mantienen todavía las posiciones en esta localidad. Aquí Ucrania ha llevado muchas unidades. Recuerden que en todo este frente Ucrania trajo muchos refuerzos, muchas brigadas. Y bueno, como todos saben, en el caso de Livoke específicamente, desde hace bastante tiempo las tropas ucranianas comenzaron un poderoso contraataque donde tomaron y recapturaron varias zonas que Rusia había capturado inicialmente, pero no han podido controlar completamente esta localidad. Como pueden ver, todavía hay zonas que están, diferentes medios la señalan como una zona gris.
En torno a toda esta situación, pues las tropas rusas siguen atacando a las tropas ucranianas que se encuentran sobre todo en la zona boscosa. Hay zonas aquí que, tropas ucranianas que como siempre utilizan de manera efectiva, tengo que decirlo, es cierto que Ucrania utiliza la zona boscosa para moverse hacia las posiciones, no solamente en Lviv, sino también en Volchansk. Y aquí las tropas rusas, observando todos estos movimientos, pues también está tratando de destruir piezas de artillería han sido entregadas a Ucrania por los países de la OTAN. Fundamentalmente, en este caso estamos mostrando un Krab, este sistema de artillería polaco, como cangrejo también se le llama, que está siendo destruido por Lancet. Recuerden que los Lancet no creen en lágrimas, y los Lancet, una vez que ven todo este armamento occidental, inmediatamente está esta mirilla que la podemos observar aquí, ¿sí?, que apunta y ya saben lo que sucede después. El Lancet cae y destruye todas esas posiciones y armamento de la OTAN. Pero como pueden ver, en la zona boscosa Rusia sigue atacando, y también en la zona de Mali Prokhodi, esta zona que vemos aquí, justo ahí en Mali Prokhodi, donde también hay tropas ucranianas. Ahí, justo en ese punto, también las tropas rusas siguen atacando, y podemos observar que Ucrania, una vez más, trata de utilizar a modo de protección los cinturones forestales y toda la zona boscosa. Hay muchas estepas en Ucrania, que le permiten utilizar a su favor esta situación, además del conocimiento del terreno. Pero bueno, Rusia también los está observando, y por supuesto, una vez descubiertos, pues lo que hace es atacarlos. Pero no hay mucho más que decir en torno a Lviv. De aquí nos vamos a mover en torno a Volchansk, donde sí hay varias cosas importantes que decir. Y bueno, llegamos a la propia ciudad de Volchansk en la parte norte. Bueno, queridos amigos, varias informaciones que mostrarles. Sí, tengo que decirles que hay varias informaciones que mostrar. En primer lugar, debo decirles que hay que actualizar un poco mejor el mapa, porque diferentes medios han comenzado a utilizar la situación y ya consideran que toda esta zona que vemos aquí, o sea, toda esta zona que está aquí, ¿sí?, si la podemos mencionar, toda esta zona que está aquí, está ahora mismo bajo control del ejército ruso. Ayer les decíamos que las tropas rusas habían cruzado finalmente el puente, habían llegado a cruzar el río Volchansk, y habían avanzado sobre esta zona de aquí y habían logrado capturar parte del estadio. Algunos dicen que no es un estadio, que prácticamente era un terreno, pero no un estadio. Pero bueno, en los medios que lo había leído, algunos decían estadio, pero bueno, en fin, importante zona al sur de Volchansk, que esto va a propiciar una reacción o un efecto dominó, donde va a implicar que las tropas ucranianas se tengan que retirar completamente del norte de Volchansk. ¿Y ahora por qué? Porque diferentes medios están diciendo que lo que ha capturado Rusia no es solo la parte que señalábamos ayer, sino que es mucho más, y que es toda la zona que está desde el sur de la zona industrial donde Rusia está combatiendo al norte hasta esta posición que estamos ahora actualizando de esta manera. Esto lo decía fundamentalmente el medio de Surya Maps y otros medios que así lo estaban confirmando, y que aproximadamente el control por parte de Rusia es este control que estamos viendo aquí. Repito, esto lo he mencionado en diferentes medios, pero bueno, sobre todo vamos a citar el medio de Surya Maps, que lo expresaba de esta manera después de que Rusia había cruzado, y que este era el control que estaba ejerciendo Rusia. De manera temeraria, yo diría de manera incluso para muchos inesperada, las tropas rusas cruzaron el río ayer y han podido ocupar todas estas posiciones, lo cual pone en una dificultad tremenda a las tropas ucranianas, porque ahora todo va a funcionar como un efecto dominó. ¿Y a qué llamo yo el efecto dominó? Pues hay muchas tropas ucranianas que todavía se encuentran aquí en la ciudadela, que ahora mismo van a ver en los próximos días, no ahora, pero en los próximos días, van a ver que la única solución que tienen las tropas ucranianas es comenzar una primera retirada hacia esta parte de Volchansk norte, ¿sí? Todas estas tropas que se encuentran aquí, no les queda de otra de comenzar a retirarse hasta esta parte de Volchansk, y posteriormente esas mismas tropas que están aquí no les va a quedar otra solución que retirarse de toda esta zona de Volchansk. Puede ser que varias de las tropas ucranianas todavía controlen posiciones más al este, pero en lo que concierne a toda esta zona hasta el centro prácticamente, sin duda alguna, corre el riesgo las tropas ucranianas de ser totalmente triturados por el uso de las bombas FAB, los TOS y también, por supuesto, la munición de artillería rusa. Por lo tanto, las tropas ucranianas van a comenzar, incluso hay comunicados ya que expresan que las tropas ucranianas se empiezan a retirar de la ciudadela, a ocupar estas posiciones aquí en un primer movimiento, y el segundo movimiento sería una retirada completa de toda esta zona al norte de Volchansk. Además, queridos amigos, hoy nos ha llegado diferente información de varios medios que confirman que las tropas rusas han logrado avanzar hacia
la parte oeste de Volchamsk en esta dirección. Sí, diferentes medios así lo confirman, luego de que las tropas rusas comenzaron a atacar con gran intensidad toda esta zona industrial que también es al oeste del río Volchansk, o Bokcha, disculpen, y aquí las tropas rusas han logrado cruzar y también han tratado de establecerse en estas posiciones que están aquí. Diferentes medios han nombrado esta situación y aquí tenemos este medio, que es el medio de Ryadovka, que mostraba esta peculiaridad, donde mostraba que las tropas rusas habían logrado cruzar y avanzar sobre estas posiciones, pero que estaban siendo contestadas en este justo momento por las tropas ucranianas. No solo eso, sino que otros medios también así lo confirmaban, estableciendo que era efectivo el cruce por parte del ejército ruso y que estaban tratando de mantener una cabeza de puente en toda esta posición que les estamos tratando de mostrar. Pero noten cómo también habla este medio del avance del ejército ruso hacia las otras posiciones. Por lo tanto, si nos damos cuenta de eso, no lo voy a dibujar, por supuesto, bajo control del ejército ruso, pero sí deberíamos tener en cuenta lo que están expresando estos medios y parece que las tropas rusas están tratando de empujar a las tropas ucranianas hacia el interior de la zona industrial al oeste de Volchamsk y están tratando de establecer una cabeza de puente en este punto que vemos aquí. Así que esto es lo que está sucediendo. Rusia cruzó ayer hacia el sur, Rusia cruzó hacia el oeste y la situación se va tornando bastante complicada para las tropas ucranianas, donde podemos ver que las tropas rusas están bombardeando con total intensidad a las tropas ucranianas que se encuentran directamente en lo que es la zona industrial al oeste de Volchamsk. Esta es la situación ahora mismo, queridos amigos, esta es la situación. Se está complicando bastante Volchamsk para las tropas ucranianas y se está convirtiendo a la vez en una picadora de carne al estilo Bakhmut y Avdiivka, ¿no? Pero bueno, veamos qué pasa en los próximos días. Las tropas rusas siguen atacando a las tropas ucranianas y también los están atacando con munición termobárica justo en la zona boscosa al oeste de Volchamsk en dirección Hatishke, y esto demuestra que Ucrania en toda esta zona no tiene lugar donde esconderse, independientemente de que le favorecen las estepas, pues las estepas también pueden ser quemadas, sobre todo cuando se utiliza un TOS de munición termobárica que destruye y literalmente incendia todas las posiciones ucranianas que se encuentren en cualquier lugar donde estén. Y esa es la situación, queridos amigos, en lo que tiene que ver con Volchamsk, la parte norte, y lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Como ya les dije, Rusia controla toda esta zona al sur, lograron cruzar ayer y hoy cruzaron también, pero hacia el oeste. De aquí nos vamos a otras partes del frente que son importantes también y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en diferentes localidades. Sobre todo, permítanme decirles que Rusia sigue presionando hacia la localidad de Petropavlivka. Vimos ayer que las tropas ucranianas habían tenido que retirarse ante el empuje ruso al sur de Vilchana. Las tropas rusas habían avanzado en esta dirección. Recuerden que las tropas rusas están tratando de controlar completamente o de avanzar completamente sobre Petropavlivka y de aquí llegar a tener las puertas abiertas para esta importante localidad que, bueno, le quedaría un poco más cerca de poder lograr Rusia su objetivo. Pero en otras partes del frente, las tropas rusas están tratando de presionar también en Pichane. Recuerden que hace días, no bastante tiempo, sino días, Rusia avanzó en lo profundo de Pichane y ocuparon diferentes posiciones. Y ahora el objetivo principal del ejército ruso es tratar de dirigirse desde este eje de Pichane en tres direcciones importantes. La localidad de Kuryivka, esta que está al norte. También, por supuesto, en la localidad de Kuryalivka, que está aquí más al sur. Y, bueno, por supuesto, la localidad de Kolinivka. ¿Por qué? Porque es interés de Rusia poder romper este muro defensivo que tiene establecido Ucrania aquí con la finalidad de alcanzar el río Oskil. Este es el río Oskil que está aquí y sin poder romper este muro defensivo, las tropas rusas les será bastante complicado alcanzarlo. De ahí que vean que comienza Rusia a utilizar también las bombas FAB en diferentes puntos, tanto desde el norte hacia el sur, tratando de, por supuesto, ¿no?, diezmar a las tropas ucranianas en todo este muro defensivo que tienen establecidos para tratar de contener al ejército ruso antes de llegar al río Oskil, pero con la caída de Pischane, si cae, ¿no?, porque no ha caído todavía, si cae Pischane en los próximos días, pues evidentemente esto sería, por supuesto, ¿no?, una buena noticia para Rusia, pero una pésima noticia para Ucrania porque Rusia tendría las puertas abiertas. Fíjense que desde Pichane hasta estas tres localidades que constituyen el muro defensivo antes de llegar al río Oskil, pues prácticamente lo que hay es campo abierto. Por supuesto, campo abierto minado, pero campo abierto. De aquí nos vamos a otras partes del frente. Sigue Rusia presionando en torno a Makivka sin
capturarla completamente. Sabemos que la parte este de Makivka ha sido capturada desde hace bastante tiempo, pero Rusia no ha capturado completamente la localidad. Diferentes medios hablan de que las tropas rusas tratan de romper las defensas ucranianas en esta pequeña localidad, pero todavía no han podido lograrlo, o al menos no hay información visual que así lo demuestre. En torno a Siversk, en lo que tiene que ver con Siversk, las tropas rusas siguen presionando desde los 4 ejes principales, ¿sí?, que los hemos mostrado aquí. Y tenemos imágenes de ataques rusos desde diferentes partes de los 4 ejes principales, que son en conclusión Verno-Kamianske, Spirne, Vinca y por supuesto la localidad de Rosdolivka, que cayó desde hace bastante tiempo bajo control del ejército ruso, ¿no? Desde estos 4 ejes las tropas rusas tratan de presionar hacia la localidad de Siversk, y hoy en el punto, digamos, más débil que Rusia tiene en este caso, o sea, en cuanto a sus avances, que es la localidad de Verno-Kamianske, pues también nos llegaban informaciones de que Rusia estaba tratando de emprender este tipo de asalto o este tipo de avance sobre esta localidad de Verno-Kamianske. Recuerden que Verno-Kamianske, de los 4 ejes, es el eje donde Rusia ha tenido menos éxito, y aquí podemos ver cómo también el ejército ucraniano ha estado atacando directamente a las tropas rusas que intentan moverse hacia esta dirección, ¿no?, de Verno-Kamianske. Pero bueno, veamos, ¿no?, porque repito, es de los 4 ejes en el cual Rusia ha tenido menos éxito. Si bien ha tenido más éxito en Spirne, que cayó hace varios días, en torno a Vinca, que han mostrado diferentes avances, y en cuanto a Rosdolivka, donde ya la controlan desde hace bastante tiempo, pues no ha sido igual en torno a Verno-Kamianske, así que debemos esperar a las informaciones de los próximos días. De aquí nos vamos hacia Chasiv Yar. No hay mucha información en Chasiv Yar, más allá de que nos llega pues imágenes de que las tropas rusas han estado destruyendo carros ucranianos que se tratan de mover justo al borde del canal que la parte este es controlada totalmente por el ejército ruso, tanto por el norte como por el este y por el sur, y que tiene control de fuego de todo lo que se mueve cerca del canal. Precisamente las tropas ucranianas, que al parecer no están convencidas de esto, trataron de moverse con carros blindados, carros de transporte de personal, pero fueron divisados por el ejército ruso y fueron totalmente destruidos, como podemos observar en esa imagen, que son carros de combate que se encuentran justo en el borde del canal, ¿sí?, que divide la parte este y la parte oeste, pero por supuesto en la parte que hasta ahora controla Ucrania, que es esta parte que está aquí, donde tienen un muro defensivo con todas estas fortificaciones y trincheras que tienen establecidas desde hace bastante tiempo. Recuerden que cuando todavía Bakhmut, la batalla de Bakhmut se estaba desarrollando, ya las tropas ucranianas estaban construyendo sus fortificaciones aquí. Y no solo eso, aquí hay fortificaciones construidas incluso desde el año 2014. Pero eso no es suficiente para detener al ejército ruso, y las tropas rusas pueden observar a las tropas ucranianas en cualquier lugar donde se encuentren, y justo en la zona oeste de Chasiv Yar, las tropas rusas están atacando todas estas posiciones ucranianas y atacando directamente a los soldados ucranianos que se encuentran justo dentro de la parte oeste de Chasiv Yar. Es como que al parecer los ucranianos creen que en el oeste de Chasiv Yar no pueden ser alcanzados por los drones rusos, pero si piensan eso realmente están totalmente equivocados, porque podemos ver que bien al oeste, en la zona de las dachas, justo aquí, las tropas rusas les están lanzando esas drones, esas granadas con drones FPV. Adicionalmente, bueno, podemos observar también que las tropas rusas siguen destruyendo equipamiento militar ucraniano en todo lo que tiene que ver con la zona de Chasiv Yar, bien al oeste, pero esto nos demuestra cada vez más que Ucrania, pues todavía, a pesar de que Chasiv Yar yo considero que es una batalla que todavía se va a demorar bastante, también hay que reconocer que Ucrania aquí, luego de la caída de la parte este de Chasiv Yar, pues comienza poco a poco a resquebrajarse, a derrumbarse un poco todo este frente en Chasiv Yar. Y así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero es una localidad que, por supuesto, Rusia tiene el interés de capturarla, porque de caer Chasiv Yar tendría las puertas abiertas para avanzar hacia Sloviansk, Kramatorsk y, por supuesto, Konstantinovka. Recuerden que Rusia, al controlar el norte, puede avanzar por la zona de los flancos, tanto por el norte como por el sur, y, por supuesto, luego de esto, Rusia podría avanzar también, ¿por qué no?, desde el este. Bien, de aquí nos vamos a otras partes del frente importante, nos vamos al frente de Toretsk. ¿Qué está pasando en Toretsk, queridos amigos? Pues la información que tengo con respecto a Toretsk más bien tiene que ver con ataques realizados por el ejército ruso a las tropas ucranianas y ataques realizados por el ejército ucraniano a las tropas rusas. Vamos a comenzar primero por los ataques que están realizando directamente las tropas rusas a las tropas ucranianas. Como podemos ver aquí, esta carretera que está aquí, que es la carretera Lenina,
Desde hace días las tropas rusas están tratando de avanzar y cortarla completamente y por eso, como pueden ver, con total intensidad que están atacando a las tropas ucranianas que se encuentran custodiando estas posiciones aquí, ¿sí? O sea, las tropas rusas los están atacando directamente y causando estrago a las tropas ucranianas que tratan de conservar estas posiciones. Y la importancia de haber avanzado en los últimos días hacia el interior de Toretsk le da la posibilidad a las tropas rusas de tener un control de fuego importante sobre todas estas posiciones y atacar incluso con munición de artillería y con drones FPV que se cuelan incluso por la ventana. Y bueno, podemos ver que no hay fortaleza que pueda estar en pie. No obstante, luego de los avances iniciales realizados por el ejército ruso, tampoco han podido alcanzar completamente la calle Lenina, aunque se encuentran en esta posición que está aquí y están, como pueden ver, atacando a las tropas ucranianas. Las propias tropas ucranianas son las que están atacando aquí, justo dentro de Pizhnizhny, a las tropas rusas que se encuentran aquí, lo cual confirma pues, que Rusia domina estas posiciones al sur de Pizhnizhny y al norte de Pivdenne, ¿sí? Ahora, esto es en cuanto a Toretsk. Pero si me preguntan por New York, pues tengo que decirles varias cosas. Y es que en torno a New York, el ejército ruso no hace más que avanzar y avanzar. Y en las últimas horas nos han llegado muchas informaciones que tienen que ver con avances del ejército ruso ampliando su zona de control al sur de la importante ciudad de New York. Diferentes medios, incluso medios ucranianos como el Deep State Map, están informando que en la zona al oeste de la parte sur de New York, esta zona que vemos aquí, pues las tropas rusas han ampliado su dominio, su zona de control, como podemos ver hasta la parte izquierda, ¿no? de lo que es la zona que ya Rusia controlaba, hacia la parte oeste, y así lo informaba el medio ucraniano del Deep State Map, que aquí se lo traemos en mayor medida y mejor imagen para que lo puedan observar. Es decir, las tropas rusas, luego de sus avances hacia el norte, también comienzan a ampliarse y a expandirse hacia el oeste. Yo sigo realmente asombrado de cómo el ejército ruso ha estado avanzando en los últimos días en una importante ciudad como la ciudad de New York, y todo parece indicar de que las tropas rusas pudieron ocupar estas posiciones que vemos aquí, como mostraba el propio medio de Deep State Map, que es un mapa ucraniano que responde al Ministerio de Defensa de las tropas ucranianas, ¿no? Ministerio de Defensa de Ucrania, quise decir, ¿no? Bien, según lo que plantea este medio, pues las tropas rusas han ampliado su zona de control, al menos en estas posiciones que vemos aquí, y bueno, cada vez más Rusia está ampliando el control, no solo en la zona oeste, sino también en la zona este, como podemos ver, sureste, como lo plantea el medio de Surya Maps. ¿Qué expresaba el medio Surya Maps? Precisamente estaba mostrando que en las últimas horas el ejército ruso ha estado avanzando desde el sureste y desde el sur hacia el norte, en estas dos direcciones, o sea, algo como esto, ¿sí? Han hecho las tropas rusas en las últimas horas, un avance hacia el este, pero también un avance hacia el norte, y han podido ocupar importantes posiciones en toda esta zona o este espacio operacional que vemos aquí, como mostraba este medio, Surya Maps, que así lo estaba mostrando. Esto, repito, me sigue asombrando, porque veo que no hay mucha resistencia por el ejército ucraniano en tan importante ciudad. No veo esa resistencia que vi en otras ciudades, y tal vez algunos no me dejarán mentir, porque por ejemplo en la lucha de Avdiivka la lucha fue encarnizada. Pero estoy viendo por ejemplo que en New York, Toretsk, las tropas rusas cada día avanzan y avanzan, y no solamente esto es una imagen que se refleja en diferentes partes del frente. Pero bueno, según estos medios, la situación aproximadamente en las últimas horas es algo como esto. Las tropas rusas han llegado hasta este punto, siguen avanzando hacia New York. La parte más importante de New York está ubicada aquí, en el centro, donde también se encuentra una zona industrial. Y por si fuera poco, hoy también el propio medio Surya Maps informaba que las tropas rusas habían capturado esta parte al este de la localidad de Perchovka-Hora, ¿sí? Perchovka-Hora, que es esta localidad que está aquí, ¿sí? Que pertenece a New York, es como un distrito, como el distrito de Canal. Perchovka-Hora es uno de los distritos de la importante ciudad de New York, es una ciudad grande, pero con los avances que está realizando Rusia en las últimas horas han podido incluso ocupar estas posiciones que están aquí. Ayer vimos que las tropas rusas llegaron hasta aquí, pero ahora hicieron un movimiento hacia el este, una maniobra hacia el este, y han podido capturar también estas posiciones que encontramos aquí. Lo cual, ¿qué nos quiere decir, queridos amigos? Dos cosas. Una, la resistencia ucraniana no es mucha, al parecer. No sé si se están congregando en la zona industrial de New York, al parecer, pero igual, desde este punto donde Rusia se encuentra aquí hasta el corazón de New York, hasta la zona industrial, lo que queda es, pues no llega ni a un kilómetro. Estamos hablando apenas, ¿qué podemos decir? 430 metros, 500 metros, medio kilómetro,
pues nada, prácticamente para llegar al corazón de New York, estamos hablando de la zona industrial, ahí donde ahora mismo están las tropas ucranianas ocultándose y donde las tropas rusas, por supuesto, les están lanzando las bombas FAB. Les están lanzando las bombas FAB en New York. Y aquí vimos como hace días Rusia había lanzado una FAB 3000. Al parecer, estas no son 3000, pero son bombas FAB que también causan mucho pánico, mucho estrago y ablandan el terreno, machacan todo este terreno con el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Pues, por supuesto, lanzar la operación terrestre hacia la zona industrial y expulsar completamente a las tropas ucranianas. Si cae la zona industrial, pues New York, a pesar que es una ciudad bien grande, habrá caído también, queridos amigos. Rusia avanza peligrosamente sobre New York, avanza desde el suroeste, avanza desde el sureste y avanza también hacia el centro, hacia la zona industrial, hacia el corazón propiamente de la importante ciudad de New York, que de caer pueden estar seguros que día siguiente, o tal vez el mismo día, Rusia le va a cambiar ese nombre y recuperará el nombre que siempre tuvo. De aquí nos vamos a otras partes del frente, queridos amigos, que también están muy activas, y es que en el oeste de Avdiivka, el oeste de Ocheretine, también, así se puede llamar, diferentes medios confirman la captura de dos importantes localidades. El Ministerio de Defensa de Rusia hoy confirmaba que el ejército ruso había capturado completamente la localidad de Voskok. Nosotros lo habíamos mencionado incluso ayer, pero bueno, hoy el Ministerio de Defensa de Rusia comenzaba a divulgar diferentes imágenes. O sea, decía el comunicado y bueno, aquí venían las imágenes de cómo fue la captura de esta importante localidad de Voskod. Como pueden ver ahí, Voskod. Ayer les había dicho que había caído, pero ya hoy está la confirmación de Voskod que ha caído, que no es la única. Ahora van a ver todo lo que ha sucedido. Y lo más importante es cómo miembros de este regimiento 30 del ejército de Rusia está colocando la bandera en Voskod. Una vez más, la tricolor va a ondear y el estandarte de estas importantes unidades, valientes unidades del ejército ruso, que han avanzado kilómetros desde la caída de Avdiivka y han avanzado por Ocheretine, por Novobambudivka, por Voskod, por Sokil, por Progres, por Novoalexandrivka. Y ahí podemos ver cómo la tricolor rusa, una vez más, va a ser izada en esta localidad de Voskod. Merecido este esfuerzo de estas unidades rusas, que, bueno, una vez más, debo decir, son soldados muy valientes, ¿no? Y bueno, Voskod cae completamente, esto lo informaba el Ministerio de Defensa de Rusia. Aquí están colocando la tricolor, sé que a muchos les gusta ver cómo ondea la tricolor en este asentamiento, y también el estandarte de esta importante unidad que está siendo colocado ahí, ¿no? Rusia controla Voskod, pero no solo eso, sino que Rusia también finalmente logró controlar Yevkenivka. Sí, amigos, Yevkenivka, que es una ciudad que se extiende en todo este punto. Fíjense que toda la distancia que tiene comienza aquí en el oeste y termina justo aquí en este punto prácticamente. Pues Yevkenivka ha sido capturada completamente por el ejército ruso, y esto lo confirmaba el medio ucraniano de el Deep State Map. Mapa ucraniano, no es un mapa ruso, es un mapa ucraniano que confirmaba la captura por parte de Rusia de esta importante localidad. Estamos hablando de este medio que está aquí. Este es, ¿sí? Mapa ucraniano. Ahí está el Deep State Map. Había puesto el Suriyas Map, pero es este, en realidad es este. Esta es la captura completamente de Yevkenivka. Voskod, Yevkenivka han caído. Y también, pues, otros medios informaban que no solamente las tropas rusas habían capturado Yevkenivka, sino que habían avanzado incluso hasta la zona del lago, de este lago que vemos aquí, que es el lago del Bokche. Aquí lo podemos ver, ¿no? Este medio ruso, en este caso, informaba que las tropas rusas no solo habían capturado Yevkenivka, sino que habían avanzado incluso hasta la zona de los lagos. Este es el medio ucraniano, este es el medio ruso, que informaba que habían llegado incluso hasta el lago, y así, bueno, decían estos medios. Ahora nosotros lo vamos a actualizar aquí, y bueno, parece primero que Rusia capturó completamente Yevkenivka, otra ciudad que cae bajo control del ejército ruso, o Yevkenivka, que es como se debe decir, y según plantea, repito, este medio, al parecer no solo quedó ahí, sino que las tropas rusas también han avanzado más hacia el oeste y han puesto la situación para las tropas ucranianas, pero muy
muy complicadas en todo este eje porque son avances en todas las partes del frente. Según plantea este medio, pues habría que, digamos, actualizarlo, pero según plantea este medio, las tropas rusas han llegado completamente hacia esta posición que está aquí, justo hasta el lago. Imagínense, ¿no? Queridos amigos, ¿no? Yo por ahora lo vamos a dejar en una zona gris, vamos a esperar, porque de haber caído esto, pues el asalto completamente a Novosibirsk Percha desde el norte, pues ya está escrito, ¿no? Lo cierto es que diferentes medios confirman que Rusia llegó hasta prácticamente el lago, otros confirman de que Rusia solamente capturó Yevgenivka y no ha llegado hasta el lago, pero lo que confirman diferentes medios es que ahora mismo el ejército ucraniano está en una posición difícil. Rusia avanza al norte de Novoalexandrivka. Rusia avanzó hacia Progres. Rusia avanzó y capturó Yevgenivka, capturó Voskot, ¿sí? Prácticamente llegó hasta la zona del lago y ahora Rusia también está presionando a Novosibirsk Percha. Es decir, que miren todos los ejes donde Rusia está avanzando: Novoalexandrivka, Progres, Yevgenivka, Novosibirsk Percha, y abajo también nos muestran aquí lo que está pasando en Yasnogorodivka. O sea, es por todos los ejes está avanzando el ejército ruso y le está dando directamente una paliza al ejército ucraniano que, la verdad, se encuentra para mí totalmente desconcertado, ¿no?, en todas estas posiciones al oeste, porque realmente Rusia avanza día tras día, ¿no? Cae Yevgenivka o Yevgenivka, importante localidad, cae Voskot, y bueno, con esta información nos vamos a otras partes del frente, porque hay una ciudad que también está presentando para las tropas ucranianas pues una difícil situación, y nos referimos a la ciudad de Krasnohorivka. En el video de ayer informábamos que las tropas rusas habían avanzado hacia la posición central, ¿sí? Estamos hablando de toda esta zona donde están estas canchas de la universidad, y las tropas rusas habían avanzado en profundidad y habían logrado ocupar toda esta zona que vemos aquí, ¿sí? Días anteriores las tropas rusas habían capturado todo este eje que vemos aquí, o sea, este que está aquí, disculpen, y saben que días anteriores Rusia controlaba toda esta parte al oeste, ¿no? ¿Ok? ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Diferentes medios informan que luego de diversos combates y con la presión que estuvo estableciendo Rusia desde el oeste hacia lo que es la llamada ciudadela de Krasnohorivka y desde el norte hacia la zona del hospital, donde hace días habíamos informado que las tropas rusas habían lanzado un asalto hacia el hospital. Miren aquí el hospital, ¿sí? Y este es lo que quedaba de la ciudadela al este, en esta zona del este de Krasnohorivka. Pues con el asalto que realizaron al hospital y el asalto que estaban realizando a la zona de la ciudadela, todo parece indicar que toda esta zona ha caído completamente bajo control del ejército ruso. No solo, ojo, porque lo confirman diferentes medios con sus mapas, sino también porque los propios ucranianos han estado bombardeando a las tropas rusas y han estado entonces demostrando de que en realidad Rusia controla esa zona que está ahí. Por ejemplo, en la zona del hospital, aquí, diferentes medios confirmaban que las tropas rusas oficialmente han expulsado completamente a las tropas ucranianas de esa localidad, o sea, de esta parte. No solo eso, sino que los expulsaron y que las tropas rusas pudieron ampliar su control en la parte norte. Esto lo confirma este medio, pero también lo confirman diferentes medios, no solo este. Este es el hospital, como pueden ver. Pero Suryan Maps era un poquito más acertado en esta apreciación y mostraba que no solamente Rusia capturó el hospital, sino que avanzó en la zona norte, tal y como nosotros hemos colocado aquí. Y aquí las tropas ucranianas comenzaban a bombardear a las tropas rusas. Vamos a ver esto. Estas son las tropas rusas. Y estos son tropas ucranianas que están bombardeando a las tropas rusas. ¿Qué quiere decir eso? El ejército ruso oficialmente cruzó toda esta zona, avanzó, y esto pone a Ucrania en una situación bien difícil. Ahí está el momento en que llegan estos drones que están atacando a las tropas rusas. Pero ojo, son las tropas ucranianas quienes están atacando a las tropas rusas. Y aquí vemos a las tropas rusas. Aquí están los soldados rusos. Mírenlos aquí. Estos son los soldados rusos, ¿sí? Las tropas ucranianas los están atacando, pero eso demuestra que las tropas rusas se encuentran aquí. Y bueno, también aquí, donde, repito, las tropas ucranianas han estado atacando fundamentalmente a las tropas rusas también al sur, ¿sí? Coincidiendo con lo que dicen diferentes medios, las tropas rusas se acercaron y ahora controlan todo este espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente con el paso de los días todos están viendo que se está formando por aquí, ¿verdad? Si Rusia logra hacer este movimiento por aquí y logra avanzar desde el este hacia el interior, ya saben lo que puede pasar aquí, ¿verdad? Están conscientes, queridos amigos, lo que puede pasar ahí, ¿verdad?
un enorme caldero sobre Krasnohorivka, una ciudad importantísima, un importante bastión de las tropas ucranianas en el oeste de Donetsk. Pero veamos qué es lo que pasa en los próximos días, porque Krasnohorivka estaría entonces a punto de caer, queridos amigos, lo cual sería uno de los golpes más grandes y más estrepitosos que pudiera recibir Ucrania, y en un mal momento como este que están pasando, ¿no? Importantísimo avance del ejército ruso, así lo confirmaban diferentes medios, sobre la localidad de Krasnohorivka. Y bueno, aquí les traigo otro medio más que mostraba justo lo que nosotros estamos mostrando, ¿no? Aquí está la información que le hemos detallado. Importante avance ruso sobre Krasnohorivka. Y bueno, con respecto a otras partes del frente, pues la información que tenemos es que, bueno, ya saben que las tropas rusas siguen combatiendo en torno a Konstantinovka. No hay mucha más información respecto a este particular, que generalmente lo actualizamos como parte de nuestros programas diarios. Adicionalmente, recuerden que Rusia trata de presionar siempre sobre esta carretera, que es la T-0524, pero no han podido hasta ahora. Bueno, a ver. Aquí realmente no es que no han podido cortarla, ya que incluso la propia Brigada 79 ucraniana comenzaba a expresar que las tropas rusas ya estaban atacando y bloqueando esta carretera. El tema aquí está en que Rusia, cuando tenga bloqueada la carretera de manera general, entonces es que podría lanzar su avance sobre Vuhledar. Pero bueno, habría que esperar en los próximos días qué es lo que puede estar sucediendo. No hay mucha información de lo que está pasando en Urosaine. Recuerden que Rusia no ha podido capturar Urosaine, y tampoco hay mucha información de lo que está pasando en Robotine, fundamentalmente estas partes del frente, y en lo que tiene que ver con la margen derecha del Dnieper, en este caso las posiciones que controla Ucrania en Kherson. Bueno, Rusia sigue atacando, como pueden ver, a la concentración de tropas ucranianas. Aquí pueden ver tropas ucranianas que se estaban concentrando, otras que estaban rotando, evacuando. Y bueno, aquí vamos a ver que las tropas rusas los observan directamente. Los ucranianos en la margen derecha se piensan que están ahí protegidos o que nadie los está observando, pero es un error creer eso, porque claro que sí, Rusia los está observando y por supuesto los va a destruir, como en esta imagen que estamos viendo, donde después de verlos cómo se estaban escondiendo, lamentablemente para ellos, debo decirlo, pues han sido totalmente... ha sido destruida esta posición, quise decir, para decirlo no tan fuerte, ¿no? Esta posición, este centro de concentración, en la margen derecha del Dnieper, ojo, ha sido completamente destruida. Y bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo programa. Queridos amigos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.